Mba'éichapa temimbo'ekuéra, mba'éichapa peimehína. Ñañeponuta, tembiapo guaraní ñe'ẽ rehegua, ñamba'apotajína. Bueno, el día de hoy vamos a aprender algo muy importante que se llama conectores. ¿Para qué son los conectores? Son los que siempre relacionamos con las oraciones y utilizamos ciertos conectores que nos ayudan a formar oraciones. Y conectores decimos en guaraní ñe'ẽ ayuja. Bueno, ¿y cuáles son esos tipos de conectores en guaraní? Bueno, upébare se traduce en por eso. Para utilizar este conector, niños y niñas, upébare, siempre tenemos que ver que ese conector esté relacionado a una oración. Por ejemplo, aquí tenemos oye japuka abu upébare ñañotuta ubira. Acá ya encontramos el conector upébare. Sí o sí tenemos que reconocer estos conectores en guaraní. Tenemos otro tipo de conector que se llama upémaro. Upémaro, que significa entonces. Por ejemplo, tenemos una oración en guaraní. Iñacarazú upera mojo uponja. Acá ya aparece el conector. Para que ustedes puedan reconocer estos dos primeros conectores, hay que leer bien para poder entonces relacionar estos conectores dentro de una oración. Vamos a seguir. Upécharo, otro tipo de conector que significa por lo tanto. Por ejemplo, tenemos acá una oración bastante interesante. Ayapopama xerembiapo, upécharo, ika tu anse ajuga. Acá ya encontramos ya un ejemplo de upécharo para que podamos relacionar con castellano por lo tanto. Vamos al último conector que se llama yahechapa. Yahechapa, a ver si. Entonces, un ejemplo puede ser kabuyarui oñeja'a yahechapa noñembomba tekoja. Recuerden que estas oraciones se saca del texto del cuento que habíamos estudiado en la clase anterior. Bueno, ¿y cuáles son esos conectores? Volvamos un poquito a mencionar. Tenemos ñeyo ayuja conectores, upébare por eso, upémaro entonces, upécharo por lo tanto y yahechapa a ver si. Bueno, lo que ustedes van a hacer aquí en este primer ejercicio es van a leer y encerrar en círculo el conector. Cuejeja echa telepe oye tu getakabu, upébare ñañotu uirara u. ¿Cuál es dentro de esta conversación está justamente un conector? Después ustedes van a subrayar el conector upébare. Van a ir leyendo estas oraciones que tenemos aquí, este fragmento de un texto que dice upébare peyeta pende juvape mitare cojaje saivaera. Utu oñemombo ubupe upébare ñaiconteve utururu. Entonces, y van leyendo para ir marcando el conector upébare. Aquí hay un manduana para que ustedes puedan ver un poco el significado de esas palabras que está en este fragmento del texto del cuento que habíamos nosotros estudiado la semana pasada. Ajaí upécharo. Voy a utilizar el conector upécharo en estas dos imágenes. Tenemos el auto, una persona que va a subir y un gallo. Entonces ustedes van a completar upécharo. Está muy fácil. Después van a completar con el conector correspondiente. Amoimbañe yo ayujate contebeba ja, catu jatena. Acá vamos a usar cuáles de los conectores les va a ir mejor. Si va a ir upéramo, upécharo, yahechapa y cuáles de estos conectores va a ir con este. ¿Entienden? Tienen que tener cuidado nomás y comparar tres conectores lo que van a usar aquí para completar. Después dice, leo y conozco más conectores. Tenemos, por ejemplo, ñañangarecota. Acá está, por ejemplo, ja, que es otro conector. Tenemos también hanwa, también es. Otro también que puede ser picó. Y algunos que otros conectores. Kabuyaru una moñande ñañangarecota te cojare. Kabuyaru y jamita oñomongueta orerutera oresupe picoro eta ani de hanwa monguate coja.
son algunos nuevos conectores de los cuales ya les dije. Es solamente para practicar un poco la lectura. Luego van a completar con ja, upeno, upevare. Sería un poco completar estos conectores que ustedes saben que viene del cuento anterior que habíamos estudiado. Van a volver a utilizar ja, upeno, upevare. Van a relacionar esos tres conectores para completar estas oraciones, niños y niñas del quinto grado. Y por último, acá pues nos dice preguntar a mi compañero y escribo. ¿Por qué ustedes no responden en forma individual nomás aquí? Rejai juvepa yagua tenan baracaya. Rejai juvepa ubotu puta tenan monoti. Reusevepa shipa tenan beyu. Y ustedes responden aquí en forma individual nomás. Ya que no podemos trabajar con el otro compañero o compañera, entonces ustedes lo pueden hacer. Recuerden, estos conectores son los que ustedes van a trabajar los ejercicios del día de hoy en guaraní.